Arratsaldeón, buenas tardes. Tenemos esta conferencia preciosa, yo creo, sobre la ficción, cómo coloca a Dios en este momento dentro de esa clasificación, esa ecuación que hace Oteiza, seres reales, seres ideales, más seres vivientes, igual al ser estético. Pues yo creo que lo podemos situar en esos seres ideales, la utilización de la imaginación, la ficción, para recrear de alguna forma la Tierra, con el cine, la novela, la poesía. Ahí es donde creo que sitúa Pedro Rodríguez Panizo su charla de hoy dentro de lo que ha sido también toda la complejidad que hemos abarcado en este ciclo sobre la complejidad del mundo actual. Nos hemos movido de alguna forma por el cerebro humano con Lina Zasoro, que nos hablaba del cerebro y la belleza y la complejidad del cerebro. Nos hemos movido también con todo lo que es el universo, con toda desde el punto de vista físico, y nos hemos movido también en el capital espiritual el jueves pasado, ahí donde hablamos de una recreación de la complejidad, dar una salida a la complejidad desde el capital, que somos de un depósito de capital y que lo estamos invirtiendo, lo que hemos recibido, en recrear todo ese mundo desde un punto de vista teológico. Bueno, pues hoy vamos a tener esta preciosa conferencia sobre, yo le he oído muchas veces a Pedro online y realmente yo creo que va a ser una aproximación a todo lo que nos interesa, vosotros, lectores, que vais al cine, que estáis pues moviéndose en esos ecos de Dios en la literatura, en la cultura actual. Pues muchas gracias, Pedro, por tu presencia aquí. Va a hacer la presentación de su currículum en este momento José Mario Urquía. Arratsaldeon eta ongi etorriak gaurko saiora, beti bezala esker mila, eta gaurko hitzaldia ere, espero dugu zuen gustokoa izatea. Buenas tardes, queridos y queridas amigas, por este rato que compartís con nosotros en el Fórum Larramendi. Y como ha dicho José María Echeverría, tenemos hoy, pues la suerte, tenemos hoy la visita de don Pedro Rodríguez Panizo, que ha venido especialmente para estar con todos vosotros desde Tres Cantos de Madrid. Y como él mismo me ha pedido, yo también pues haré una breve presentación para los que no le conocéis. Don Pedro Rodríguez Panizo es profesor y estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licenció en Teología, y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma se doctoró en la misma especialidad con una tesis sobre Zener, ¿no? O Zener. El año 1994 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, donde ha enseñado, donde ha disertado, donde ha enseñado diferentes asignaturas: fenomenología de la mística comparada, teología de las artes de ficción, introducción al cristianismo, antropología y fenomenología de religión, teología de las religiones, y actualmente imparte los cursos de teología fundamental, epistemología teológica y la teología fundamental de Paul Tillich. Diríamos que tiene tres áreas de investigación: el hecho religioso, la teología en diálogo con la cultura y teología y filosofía. Y dentro de las asignaturas que él imparte, voy a citar también algunas de ellas: aproximación al hinduismo y al budismo, epistemología teológica, teología fundamental, introducción a la teología y a la metodología teológica, disertación escrita de licenciatura, la esencia teológica de la religión, la teología fundamental ya citada de Paul Tillich, la literatura como lugar teológico.
De sus publicaciones, que son muchas, me voy a limitar a sus libros, pero tienen ustedes una gran cantidad de textos, de trabajos que aparecen, en múltiples trabajos, en la revista de Teología Pastoral y en Tirán de Humanidades, ¿no? Es donde más aparece. Y de los libros que sí quiero señalar son estos títulos que conviene recordar: Hacia una teología del cine, Rumor de eternidad, entre diálogo, fe, razón y tiempo, La herida esencial, consideraciones sobre teología fundamental, Disonancia acorde, Cristianismo y religiones, El corazón de la fe, explicación del credo, este texto junto con otros autores, Cine y teología en diálogos, Literatura y cristianismo, Dios, verso y pluma, La lógica de la fe y Manual de teología dogmática. No sé si he recogido lo esencial o falta algo fundamental. Es el momento. Nada más. Muy agradecido, Pedro Rodríguez, por tu visita aquí, y cuando quieras tienes la palabra. Es que ricasco. Muchísimas gracias a los dos. Cuando escuchaba todo esto tan generoso, pues me acordaba de Lorca. Dice, qué cosa más rara llamarse Federico, qué cosa más rara llamarme Pedro. Soy yo el mismo este. Bueno, vamos entonces a nuestra cuestión, que efectivamente es interesante en sí misma, no por lo que pueda decir yo, sino porque el tema es, creo yo, fascinante. Algo así como Dios y las artes de ficción. ¿Cómo ayudan las artes de ficción a representar o hacernos, de alguna manera, evocarnos la trascendencia? Y si lo han logrado, y cómo habría que hacerlo, y si se puede aprender de todo lo que se ha hecho ya, tanto en el teatro como en el cine como en la literatura. En primer lugar, quisiera resaltar la importancia de la ficción. Esto que nos puede parecer, visto así, un entretenimiento, es una cosa muy seria. Es una especie de mentir verdadero. Algo así como, dice Vargas Llosa, como si hubiera en nosotros una inadecuación, una especie de rebeldía entre la vida que tenemos, la vida real, a veces gris, a veces con sorpresas maravillosas, a veces con fenómenos que irrumpen en nuestro frágil presente agobiantes, muchas veces maravillosos, otras misteriosos, pero siempre parece que esperamos y queremos más de lo que realmente somos capaces de vivir. Y por eso esa rebeldía ha puesto en marcha las ficciones. El ser humano ha querido inventar historias donde se ve eso que él quiere ser y que del todo no lo es. Si alguno de ustedes ha frecuentado la obra de Maurice Blondel, uno de los grandes filósofos católicos del principio del siglo XX, la acción especialmente, ahí Blondel habla de esta inadecuación, de esta desproporción, un tema muy agustiniano, muy pascaliano, esta desproporción entre lo que queremos ser, entre lo que él llama la voluntad que quiere, ¿no?, y el conjunto enorme de nuestros proyectos, de nuestras acciones, de nuestras libertades, de nuestros actos concretos. En todo acto, en toda decisión, siempre queda un plus, queda algo que no nos termina de llenar del todo, ¿no? Y cuando uno quiere, a ver si tengo tiempo libre para poder dedicarme a estudiar, tienes el tiempo libre y ahora dices, pues, hombre, tanto tiempo libre, pues envidio a los que están ocupados en muchas cosas. Bueno, te dan la ocupación y, bueno, pues ahora me gustaría tener tiempo libre. Y estamos siempre en esta insatisfacción entre lo que estamos llamados a ser y lo que somos realmente, de hecho. Si se fijan, en el fondo, esto es el inicio de la vida moral. Si hay vida moral es precisamente por esto, ¿no? Porque no coincide en nosotros la voluntad queriente, la voluntad que quiere, con el conjunto enorme de nuestros proyectos o de nuestra voluntad querida. Pues aquí está el origen último de la ficción, precisamente en esto, en esta desproporción. En segundo lugar, quería hacer una reflexión sobre el cine como el arte que ha logrado sintetizar, diríamos, todas las demás. Y lo ha hecho de una forma verdaderamente original. Y no sé si a veces caemos en la cuenta de lo que ha supuesto este esfuerzo, ¿no? Es un arte muy, comparado con las otras, muy breve, y es una especie, como dice el cineasta José Luis García, dice alguna vez que es un viejo prematuro, porque ha pasado en muy poco tiempo por todos los estilos que otras artes pues, han tenido siglos para desarrollarse. El cine lo ha hecho todo en muy poco tiempo, en un siglo y lo que llevamos de este. Entonces, ha asumido, por ejemplo, la literatura. La ha asumido además absorbiéndola, incorporándola, recreándola. No solo ya imaginamos las cosas, sino que las estamos viendo ante nosotros. Ha incorporado de modo muy creativo, por ejemplo, las teorías narrativas de la novela.
Si yo imagino algo que va a ocurrir en el futuro, pues ya lo estoy viendo en un flash forward, por ejemplo. Si recuerdo un pasado, que esto ya lo hace Dickens y todos los novelistas clásicos, pues el cine ahora, pues con Griffith, esto lo hace en un lenguaje, diríamos, institucional, y lo canoniza en un lenguaje ya clásico. Y no solo esto, sino el dominio del tiempo. Todos los literatos, si han querido hacer algo, ha sido lograr dominar de alguna manera el tiempo, ¿no? Eso, claro, solo lo puede hacer Dios, por eso lo llamamos el Eterno, ¿no? Es el Señor del tiempo. Pero el ser humano ha querido siempre, se ha sentido como maravillado por este misterio del tiempo, ¿no? Yo estoy diciendo esta frase y está terminando ya y todo está así, en esta estructura, empezando, durando, terminando. Y díganme si hay algún momento en nuestra vida que no ocurra esto. Esta conferencia, no se preocupen, que va a acabar en su hora. Y cuando ya estarán ustedes pensando, pues qué voy a hacer después de esto, si voy a cenar, si ya estamos, diríamos, pensando o de alguna forma pretendiendo a nuestro futuro, y al mismo tiempo seguro que algunas de las cosas que yo digo les recuerdan a ustedes cosas de su pasado inmediato. De modo que el tiempo, si resumimos a Husserl así, diríamos, casi en un artículo de diccionario, pues sería esto, ¿no? El presente inmediato en el que estamos ahora, escuchando esto, el tiempo que tenemos retenido de nuestro pasado inmediato y el tiempo que tenemos protenido de nuestro futuro inmediato. Julián María suele utilizar esa expresión, el ser humano es un ser futurizo, ¿no? Tenemos el futuro en el rostro, ¿no? Cuando nos vamos a saludar, hola, ¿no? Y vamos con el rostro por delante, ¿no? Bueno, pues el cine y la literatura de ficción ha logrado, de alguna manera, entrar en este misterio del tiempo. ¿Cuántas veces vemos a un personaje que recuerda cosas del pasado, que las actualiza, que no simplemente es un mero recuerdo, sino que es una verdadera actualización de ese pasado? Está, como dice Bergson, ahí como en una especie de caldo virtual y está como esperando que algo lo haga venir a la superficie, ¿no? Y claro, los poetas son los que no solo recuerdan, sino recuerdan en ese nivel de profundidad, capaces de soltar, desatar todos los sentidos que estaban ahí ocultos en un fenómeno que ha ocurrido y que por el mero paso del tiempo no somos capaces de caer en la cuenta de todo lo que tiene ahí dentro. Y solo el paso del tiempo, la reflexión constante, va desatando, diríamos, los hilos de sentido que tiene un fenómeno. Pues esto no solo ya se puede imaginar, es que se puede ver literalmente aconteciendo ante nosotros. Decía Zorín que esto de retrospección, simultaneidad, anticipación, lo que es el dominio del tiempo, que ha sido lo que ha querido todo cineasta, todo literato, el cine lo ha conseguido casi visto y no visto, y nunca mejor dicho, cuando se proyectaba, ahora ya no en la era digital, pero cuando los proyectores eran de celuloide, saben ustedes que el fotograma tenía un decalage de 24 fotogramas por segundo, ¿no? El sonido estaba, diríamos, tenía que pasar por unas bobinas para que coincidiese, y cuando eso no ocurre, nos resulta azorante, ¿no? Todavía en los telediarios, cuando a veces los magnetoscopios no le funcionan y vemos que está diciendo el presentador algo y el sonido está un poco por detrás o por delante, nos pone un poco nervioso el tema, ¿no? Bueno, pues ese no coincidir la imagen con el sonido y tiene que pasar por esas bobinas del proyector para que, pues es casi una definición de lo que hemos dicho antes, de lo que es el ser humano, ¿no? Esa desproporción entre lo que quiere ser y lo que es de hecho. Y dice Azorín esto, ¿no? No es lo mismo imaginar esa pluralidad de maneras de vivir el tiempo que estarla viendo con luz, con color, con figuras, con palabras, con movimiento, ¿no? De modo que el cine entonces ha asumido toda la literatura y nos la ha puesto, diríamos, visible. Esto tiene sus problemas, porque cuanto más literaria sea una obra de arte, más difícil será de pasarle a otro esquema visual, audiovisual. Y cuanto peor sea, pues si tiene un argumento, más o menos, pues será más fácil casi hacer una buena película de una novela mala que de una novela muy buena. Hagan la prueba y vean todas las grandes novelas de la novelística moderna y vean las películas que hay sobre ellas y ya me dirán, ¿no?, lo difícil que es. ¿Quién puede hacer En busca del tiempo perdido en cine? Eso sería, vamos, casi ya suicidarse antes de empezar. Es dificilísimo, porque son géneros y lenguajes muy diferentes. Pero bueno, uno puede inspirarse en una novela y luego abandonarla y ya pasarlo a otro lenguaje y hacer otra cosa inspirado por la novela. Eso se puede hacer y de hecho se hace así. Del teatro que ha tomado el cine, pues prácticamente todo su vocabulario, si se fijan, casi todo es un vocabulario tomado del teatro. Puesta en escena, escenario, para empezar, decorado, vestuario, iluminación, interpretación de los actores, por más diferente que sea.
No es lo mismo tener que chillar en un escenario para que te oiga el último espectador de un palco al final de la sala teatral, que el de la primera fila, que en una película, en un primer plano, un susurro que dice a un oído de alguien, un actor o una actriz. No es lo mismo. Por eso es mucho más, para un actor de cine, yo me imagino que tiene que ser dificilísimo, porque en el teatro tú te vas metiendo en la palabra, te van dando los pies los otros compañeros, vas entrando en el personaje, vas calentando poco a poco y vas entrando en una especie de río que te va llevando. Pero en cine, imagínense ustedes, el director decide, pues hoy, porque tenemos aquí esta localización, vamos a hacer el plano 35 y el 26. Tú recuerda que te había abandonado tu mujer y tú estabas desesperado y no sé, y te pone un clavo aquí. Mira el clavo y dile, por favor, Juanita, no me abandones. Pues, a ver qué actor es capaz de entrar en esa profundidad de la interpretación y hacerlo creíble. Pues es un primer plano, no digamos que se ve cualquier expresión del rostro que no fuese auténtica, pues en una pantalla gigantesca se ve enseguida, ¿no? O sea, es muy difícil ser actor o actriz de cine, muy difícil. Pero ha asumido todo del teatro también, incluido la dramaturgia, sobre todo la dramaturgia, ¿no? El reciente premio Príncipe de Asturias, Juan Mayorga, ha dicho que el teatro es una escisión conflictiva. ¿En qué sentido escisión? Pues en que unas personas se separan de otras y con este desdoblamiento unas interpretan formas de ser humano, posibilidades de la existencia frente a otras, pues un poco como estamos aquí. Esto no deja de tener una estructura teatral. Aquí hay un palco escénico, un escenario, hay una separación y están ustedes ahí aparentemente pasivos, pero no están pasivos porque están escuchando, reaccionando a lo que yo digo, algunos se ríen, otros asienten con la cabeza, o sea que están muy activos. Y luego aquí, en esta parte, pues estamos actuando, sobre todo yo, estoy moviendo, estoy hablando, estoy accionando. Bueno, el teatro es eso, ¿no? Ortega decía que es un tabor, ¿no? Un monte de las transfiguraciones, ¿no? Donde aparece aquí la metáfora visible, porque todos sabemos que fulanito es un actor y fulanita es una actriz, pero ella dice que se llama, qué sé, él dice que se llama Hamlet y la otra dice que se llama pues, Ofelia, ¿no? Y todos sabemos que es fulanita o menganito, pero esa convención que dice Borges con tanta gracia de que alguien hace el paripé de que es otro y todos hacemos el paripé de que nos creemos que es otro, ¿no? Y entonces en esos dos paripés diríamos, pues ahí se produce el hecho teatral, que no ocurre en el escenario. Esto es lo gracioso. El hecho teatral no ocurre en el escenario, no se ve en realidad. Lo que hace visible el teatro no se ve, es invisible. Eso ocurre en el espectador, que lo recrea dentro de él. Y por eso esa fuerza que tienen las ficciones teatrales para conmovernos, ¿no? Emocionarnos, transformarnos, si las contempláramos en condiciones con una apertura grande, probablemente saldríamos de una ficción siendo distintos, ¿no? Cuántas novelas, grandes novelas, cuando hemos terminado de leerlas, nos han dejado como diciendo, soy el mismo, pero ya no soy el mismo. Es casi un rito de iniciación, una gran epogé, una gran puesta entre paréntesis de todos nuestros prejuicios de nuestro mundo y nos hemos ido a vivir a otro mundo mucho más rico que el nuestro y cuando volvemos de esto nos gustaría que se pareciese más el nuestro a ese, ¿no? Y volvemos a lo de Vargas Llosa de la rebelión, ¿no? De las que ponen en marcha las ficciones, ¿no? Dice Mayorga, un sitio para mirar, pero lo más importante que da a ver, el ojo no puede verlo, pues el teatro no sucede en el escenario, sino en el espectador, en su imaginación y en su memoria. Se podría titular un libro sobre el teatro así, la extensión de lo visible, la extensión de lo visible, ¿no? Nos hace ver cosas que normalmente no solemos ver por falta de atención, generalmente, sobre todo, de los conflictos y de la vida humana. Por eso, dice él, con la complicidad del espectador, el actor le da a examinar la vida, la que vive y otras que podría vivir. El teatro hace la vida humana visible, nos da a ver de qué está hecha. Es un mirador a la existencia, es inmediatamente filosofía. Y yo añadiría, y teología. No porque sea la ejemplificación de una teología, sino porque lo que ocurre ahí, da que pensar y da que reflexionar y hacer filosofía o teología. Recuerden la expresión esa tan hermosa de Paul Ricoeur, ¿no? El símbolo tenir à penser, ¿no? Da que pensar, ¿no? Fíjense que en esa fórmula tan simple hay dos cosas al menos, ¿no? El símbolo da es una fuente de donación, es un dador de sentido y da que pensar, los temas sobre los que pensar. Pero claro, eso los tiene que desarrollar uno, no te lo da ahí ya resuelto, está como bajo la clave del enigma o del misterio, ¿no? Es verdad que hay muchas diferencias entre el cine y el teatro, empezando por el edificio, que se parece casi igual, de hecho muchos cines han sido teatros antes, pero hay una diferencia abismal, que enseguida la verán ustedes, ¿no?
El escenario de pronto ha hecho así como... y se ha convertido en una simple sábana blanca, y al final del edificio hay un pequeño tragaluz, algunos dicen del infinito, donde se proyectan unas imágenes. Y por lo tanto los actores y actrices que salen actuando en la película no están en carne y hueso, como diría Husserl, ¿no? No están en carne y hueso delante de nosotros, están a su vez filmados por una cámara tomavistas. Por lo tanto es una representación doble, ¿no? Ya no solo que ellos representen un papel, sino que además están aquí en otro significante, que son las imágenes en movimiento. Pero fíjense, por ejemplo, lo que toma el cine de la pintura y de la fotografía, ¿no? Palabra preciosa en griego, fotografein, escribir con la luz, escribir con la luz. Cómo escribe con la luz el cine, ¿no? Y la fotografía y la pintura. Por ejemplo, los modos de organizar el espacio y de tratar la luz, ¿no? La profundidad de campo, ¿no? Esto ya lo ha descubierto la pintura, pero el cine lo está haciendo constantemente. Profundidad de campo significa que el fondo del encuadre tú lo veas nítido o no lo veas nítido. Si tiene profundidad de campo es que ves nítido desde el primer plano hasta el fondo último del encuadre. Recordarán todos La diligencia de John Ford, ¿no? Ahí hay unas profundidades de campo en un momento determinado, cuando el parto de la niña aquella, ¿no? Y sale John Wayne al pasillo y se ponen a hablar dos personajes y se ve un pasillo enorme, todo nítido, 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 hasta el fondo del todo, ¿no? Esto se inspiró muchísimo Orson Welles para hacer la película famosa de Orson Welles, Ciudadano Kane, recuerdan, ¿no? Que se dice que él fue el descubridor de la profundidad, pero esto está ya en John Ford, en la diligencia. Y hace lo mismo, ¿no? Se ve un momento en que hay un personaje que se ha intentado suicidar y se le ve ahí un vaso de agua, se abre una puerta y se ve todo nítido desde el primer plano del vaso de agua hasta el personaje que aparece por la puerta, ¿no? Profundidad de campo. Todos estos juegos de la planificación, desde un plano general, esto no te lo puede dar nunca el teatro. Siempre vemos en el mismo plano a los actores, pero el cine de pronto te lleva al Monument Valley y ves allí unos indios diminutos que van por una línea del horizonte y de pronto un primer plano de un detalle, de un cactus o de un pájaro que está por allí o de la pluma de un indio, y desde ahí hasta el primerísimo plano de un ojo, ¿no? Vamos, Dante, si hubiera conocido el cine, habría alucinado cuadros, ¿no? Él decía que el pintor es el que es capaz de ver una barca nadando en la pupila de un ojo. Pues esto con el cine, vamos, a poco que ustedes cojan un móvil y fotografíen a alguien en la pupila, ya salen ustedes en la pupila reflejados. O sea, el cine puede hacer esto, ¿no? Muchísimo mejor, casi. Hay por ahí, lo pueden encontrar en internet, porque anda por ahí una entrevista que le hicieron a Spielberg, al cineasta norteamericano, cuando era adolescente, estaría en la escuela secundaria, que tendría 15 años. Fue a conocer a John Ford, ¿no? Y a decirle que quería ser director de cine, ¿no? John Ford tenía un carácter un poco agrio. Ah, sí, ¿quieres ser cineasta? Muy bien, ¿y qué sabes tú de cine? Bueno, pues he hecho algunas películas en Super 8 ahí en Arizona, estudié en la escuela secundaria. Bueno, pero ¿qué saber de arte? Bueno, de arte, Spielberg disimulando, balbuciendo, de arte. Mira los cuadros que hay ahí. Eran cuadros del oeste, ¿no? ¿Dónde está el horizonte? Y entonces Spielberg, pues el horizonte, pues no sé, pues... No me señales el horizonte, no me señales el horizonte. ¿Dónde está el horizonte? Ah, pues aquí en el tercio de arriba, ¿no? Y en este otro cuadro, ah, pues aquí en el tercio de abajo. Muy bien, vuelve. Pues mira, el día que tú te des razones de por qué hay que ponerlo arriba o abajo y no en el medio, empezarás a ser un buen cineasta. Eso parece una bobada, pero vean ustedes las películas de John Ford y díganme dónde está el horizonte siempre, ¿no? Porque eso tiene un papel dramático de primera categoría, ¿no? No es lo mismo un personaje que viene perseguido por un grupo de indios y se ve muy poco cielo y todo tierra y la persecución, que cuando alguien huye y va, una ristra de caballos y del 7º de Michigan que huyen por allí y se ve el cielo enorme por arriba, ¿no? Y claro, todo esto es lo que un cineasta con estas cosas juega, con todo esto, ¿no? Con todo esto. Por eso es dificilísimo, es una de las artes, desde luego, más difíciles. En última instancia, un director, ¿qué hace? Pues, ¿dónde pongo la cámara y qué le digo a los actores? Ahí está toda la clave del cine. Hay 1000 sitios donde poner la cámara, porque cada punto de vista donde yo la ponga, pues tiene una filosofía, tiene una visión del mundo diferente. No se ven las cosas cerca que lejos. No se ve lo mismo desde los ojos de un personaje que desde otro. Y eso hay que pensar mucho para ver qué quiero yo decir, ¿no? De modo que, como comprenderán, esto no es simplemente algo que dice uno, bueno, pues tengo inspiración. No, exige mucho pensamiento, muchísimo, en quien lo hace, ¿eh? Mucha filosofía, mucho saber por qué hago estas cosas, ¿no? Y qué hago con los instrumentos que tiene mi arte,
Por eso el estilo es importantísimo en cualquier arte de ficción, en la novela, en el cine o en el teatro. El estilo es la clave para entrar, diríamos, en la filosofía o en la supuesta teología que tenga una obra de arte. No digamos de la danza y del mimo, ¿no? Si ustedes ven un primer plano de un actor que está llorando y que le cae una lágrima por un ojo, hacer eso con autenticidad es dificilísimo, ¿no? O sonreír. Cuando ese plano está en contraposición con otros, pues hay un lenguaje que sin palabras nos va hablando. Por eso el cine, incluso el cine sonoro, es una cuestión silente. Te está diciendo, mira aquí tantos segundos, mira aquí tantos minutos, mira aquí. Te va llevando, diríamos, con un dedo para mostrarte la realidad. Y esto normalmente no solemos hacerlo en la vida cotidiana con frecuencia. Pasamos de largo por las cosas. No nos percibimos digamos, este misterio que es la realidad, que ese es el tercer punto que quisiera comentarles. Pero antes hay que recordar también lo que ha asumido de la música. Al principio la música en las películas mudas era un mero acompañamiento a piano, que no tenía mucho que ver con lo que se estaba viendo ahí. Actualmente la música es otro personaje, tiene un papel dramático de primera categoría, ¿no? Y hay que saber usarla muy bien, porque si abusas de la música, pues ya el momento que llega, lo de Heine, ¿no? Cuando acaban las palabras, comienza la música. Pues a ver, si está todo el tiempo sonando la música, no tiene un valor dramático. Te has cargado ya su potencial dramático. Y no digamos también de la ingeniería, el montaje. Si es que una película es fundamentalmente montaje. Bueno, si tiene un buen guión y un buen director, pues el montador todavía puede sacar ahí. Ahora, como esté mal filmado y mal compuesto el guión, pues ya el montador, por bueno que sea, poco puede hacer con esa película. Pero tiene también mucho de construcción, de arquitectura, ¿no? De montaje. ¿Cuántos segundos le doy a este plano? ¿Cuántos minutos esta secuencia? ¿Qué ritmo va a tener esto? ¿Lento? ¿Rápido? Y todo eso exige pensar en qué piden los personajes, en qué pide la historia, no ponerlo porque a mí me guste. A veces los cineastas de ahora abusan un poco mucho de esto, creyendo que el espectador es tonto. Fíjate qué bien muevo la cámara. Date cuenta que traveling hago. Hombre, que ya lo sabemos, no hace falta que usted esté todo el día llamándome tonto, ¿no? Ya lo veo yo. Cuando piensa en las películas de John Ford, los pocos movimientos de cámara que hay. Y tienen ritmo, muchísimo, muchísimo, pero tienen un pozo, ¿no? de cierta lentitud, ¿no? de cierta lentitud que te permite contemplar la realidad, no salir volando de las cosas, ¿no? Entonces, vamos a esto, ¿no? Esta tercera cuestión. El cine y las ficciones en general son poéticas en sí mismo. Entiéndase bien esto. No confundamos la poesía con el poema, ¿no? Hay mucha más poesía que el poema. Hombre, si alguien tiene el don y la formación capaz de esa poesía que hay en el mundo, hacerla terminar en un poema, pues que eso ya sería el colmo, claro. Ayer tuve la suerte de asistir a la presentación del último libro del poeta Eloy Sánchez Rosillo. El hombre me invitó, dijo, hombre, cómo no, ahí voy a estar en primera fila. Y claro, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cuando hay un artista auténtico, ¿no? Como esto es así, claro. Y él decía también esto ayer. Dice, poesía hay en todo, en todo. Ustedes van, el día de hoy, veníamos Luis Fernando y yo caminando por la Concha y el cambio cromático de los colores del mar, según las nubes iban cambiando, era una cosa como para quedarse ahí extasiado horas, horas. ¿No? Como cae una gota de agua por una ventana. ¿No? ¿Quién mira eso en primer plano? Nadie. El cine nos lleva a los rincones del mundo. Fíjate en esto otro, ¿no? Cómo se te cae una moneda del bolsillo, cómo se toma un coche, cómo se enciende un cigarrillo, cómo sale el humo por una chimenea, cómo llora un ser humano. Hay veces una gota de agua cayendo por un cristal, es que no hace falta ni que haya música, es ya musical en sí mismo. ¿Quién ve eso? Es algo así como una epifanía de lo cotidiano, como una revelación de lo cotidiano, de lo que no solemos ver por falta de atención. Y es maravilloso, verdaderamente asombroso, ¿no? Que atardezca y vengan los correlimos por aquí a la playa y las gaviotas pasen por allí y el sonido del mar, que ustedes estarán tan acostumbrados que ya ni les llamará la atención. Pero el que viene de fuera, lo primero que le llama la atención es el sonido del mar. Pero esto qué maravilla es esta, ¿no? Y lo estás oyendo, no te falta ni verlo, solo con oírlo ya es asombroso. Podrías estar horas y horas simplemente escuchando el sonido del mar. Es poético en sí mismo. Porque ¿en qué consiste la poesía? Pues en liberar las cosas de la función. Este ejemplo lo pone Carlos Bousoño, ¿no? Usted ve un carro, aquellos antiguos de los pueblos, ¿no? Que iban con el heno, con la paja, con lo que fuera, ¿no? Y una mula tirando a un buey y el campesino allí.
Y claro, ves la rueda del carro, pero claro, la ves como en la función que tiene de hacer andar al carro. Y casi no te fijas en la rueda. Pero si de pronto vas a un pueblo ya abandonado, qué sé yo, de la España abandonada, ¿no? Y te encuentras ahí una rueda desvencijada, pero la voy a llevar yo a mi casa rural, me voy a poner encima de la chimenea, y la pones encima de la chimenea, casi has hecho una obra de arte. Porque la rueda está ahora significando, liberada de la función. Y en un mundo que está atrapado en la función y en lo instrumental, que algo, un arte, nos lleva a lo cualitativo, a lo que nos deje que las cosas se muestren, se desvelen, es decir, que acaezca su verdad delante de nosotros. Eso no tiene precio. Será una cosa inútil, pero desde luego es lo más útil que puede haber para que el ser humano tenga sentido, ¿no? Y viva la realidad a fondo, con profundidad. No digamos el descubrimiento del primer plano, lo que ha supuesto eso. La gran innovación del cine es este descubrimiento, que ocurrió casi como por casualidad, ¿no? El primer western de la historia del cine, ¿no? De Porter. Pues van robando un banco y van en el tren y claro, va la cámara a montar el tren y entonces pues de pronto se bajan los bandidos del tren y el de la cámara pues no tuvo más remedio que seguirlos, por un acto instintivo de seguirlos. Se descubrió la panorámica, anda. Y al final, pues se le ocurrió al director, sin venir muy a cuento, ese primer plano ahí, bueno, primer plano, ponte ahí, danos un tiro a la pantalla. Y entonces aparece allí el malo que, pum, dando un tiro a la pantalla, primer plano, anda, pues mira, que hemos descubierto. Y así, poco a poco, se fue viendo las posibilidades que tenía este arte, que no se pensó para ser arte, se pensó para un artilugio científico, ¿no? Para filmar cosas de experimentos físicos o fisiológicos o de ciencias, ¿no? Pero en manos de los grandes franceses de la época, de Lumière, sobre todo de Méliès, pues se desarrolló como un arte y al poco tiempo ya tenía ya historias, ya tenía ficciones y ya se despegó como un arte, como el séptimo arte, diríamos, ¿no? Fíjense esto del primer plano, lo que tiene de simbólico, lo que tiene de simbólico. Voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé si conocen esa película de Anthony Mann, Men in War, Hombres en Guerra. Aquí la titularon La colina de los diablos de acero, anda que el título original. A veces sí, a veces ponemos títulos muy buenos, o Centauros del desierto, oye, Los buscadores, pues está mucho mejor el título en castellano, ¿no? Los Centauros del desierto. Pero en este caso, La colina de los diablos de acero, pues no dice mucho a Men in War, ¿no? Bueno, pues en esta película van los americanos a conquistar la colina 465 y los coreanos están detrás de ellos persiguiéndolos y van cargándose uno a uno. Y de pronto, pues el sargento Killian, James Edward, un actor de color, se sienta en un momento determinado y se quita la bota porque está el hombre cansado y entonces hay un primer plano del pie. Y entonces empieza a ver el pie como tiembla el pie, pero no vemos como el soldado coreano le siega al cuello, no lo vemos, ¿eh? Esta capacidad simbólica que tiene una sinédoque, ¿no? Mostrarnos la parte por el todo. Esto le da al cine una potencia simbólica extraordinaria. No hace falta que veamos todo de algo para saber qué está y qué está ocurriendo. Uno ve un barco en un puerto, el siguiente plano es un plano del mástil, de la bandera del barco y una gaviota que está ahí posada, y el siguiente plano, la Estatua de la Libertad, pues ya hemos terminado de atravesar el Atlántico, en 3 planos. Esta capacidad sintética, poética del cine en sí mismo es algo extraordinario. Yo les animo a que cuando vean una película se fijen en estas cosas, lo disfruten de verdad, se dejen impactar por la belleza artística que tiene el cine, ¿no? Que es una especie de, no sé, de manifestación del misterio y de la belleza del mundo, ¿no? No digamos de los seres humanos, cuando lo que se está tratando son historias de la vida humana, de cómo vivimos nuestros problemas, nuestras dificultades, el amor, el odio, la muerte, el sinsentido, todo lo que el ser humano ha explorado en la dramaturgia desde los clásicos griegos hasta ahora, pues el cine lo ha también sintetizado. De modo que las posibilidades simbólicas y evocativas de este arte son extraordinarias, ¿no? Y la potencia semántica que tiene esto, ¿no? Para hacer visible un detalle muy pequeño. No sé si alguien ha visto una película, no es que a mí me guste demasiado, pero aunque solo sea por este detalle ya la salvas, ¿no? American Beauty, de Sam Mendes, ¿no? Hay un momento en que el chico y la chica protagonistas, pues el chico hace vídeos y le dice a la chica, mira, te voy a enseñar el último que he hecho. Y es una bolsa de basura. Una bolsa de basura blanca, sin nada, que la va llevando el viento y toda la secuencia es la bolsita que va flotando con el viento, flotando con el viento, flotando con el viento, con una ligera música que va entrando en medio del plano y que va dándonos emoción y bueno, queda uno extasiado viendo simplemente esta redención de lo vulgar, diríamos, o no sé, esta especie de epifanía de lo cotidiano, ¿no? Bueno, esto nos lleva entonces al cuarto punto de la tarde, que sería, y dicho todo esto,
¿por dónde se podría entrar aquí para un análisis, diríamos, teológico del cine o del teatro o de la novela? Uno de los mejores fenomenólogos de la estética, a mi modo de ver, Miquel Dufresne, ha dicho que toda obra de arte tiene un elemento sensible, tiene una materia, sujeto, ¿no? Y tiene una expresión. Es decir, eso está dicho de una determinada manera. Lo importante no es solo qué se dice, sino cómo se dice. Si quieren comprobar esto, hagan la experiencia. Tomen una sinfonía de Beethoven y véanla en 5 o 6 versiones. Klemperer, Calvin, Karajan. Les va a sonar lo mismo, pero muy diferente. Uno lo hace más romántica, otro más rápido, otro más lento, otro más historicista, el otro más, lo que sé, barroca. El cómo se dice es lo más importante en una obra de arte. Y es el lugar por donde fallan casi todas los intentos de representar la trascendencia. Porque o esto se tiene muy claro, o en cuanto nos descuidemos, se nos va de las manos. No es una película de ficción recientemente estrenada, es un documental interesante, Libres, no sé si lo han visto, de los monjes. Pero claro, tiene una música demasiado operística, demasiado apabullante. A veces incluso se solapa sobre algunas frases que dicen los... Y hombre, estos monjes viven en silencio, ¿no? Pues deja que se oiga el silencio, no tengas miedo al silencio. Si con que se oiga el rumor del agua, los pájaros en un claustro, ya si sobra, ¿no? No hace falta añadirle más. Esto es un gran peligro, ¿eh? Este es un gran peligro en cine, cuando es de ficción, no digamos. En un documental todavía te puedes salir airoso, pero en una ficción esto sería un gran problema, ¿no? Que tú mismo le tapes el texto a un actor, porque le pones una música aparatosa. En casi todas las películas que se han hecho explícitas sobre el Evangelio, casi todas han fallado por aquí. Es tan apabullante el significante, diríamos, del símbolo que tapona el valor de lo santo que quiere emerger. Lo tapona. Piensen en la historia más grande jamás contada, en esa resurrección de Lázaro que parece un acto operístico, con el pobre Max von Sydow haciendo unas cosas raras allí con las manos, una cosa de una música operística y tal. Pues ya te acabas de cargar todo lo trascendente que pueda tener eso, precisamente porque el significante ha sido tan espeso que ha evitado que se apunte bien a lo significado. Entonces dice Dufresne que estos elementos de lo sensible, la materia sujeto, la expresión, apuntan a una cuarta dimensión, a la profundidad de la obra. Y precisamente por aquí es por donde se puede estudiar o se puede discernir si hay una filosofía o una teología. Es decir, supone una cierta manera de mirar las cosas y de decirlas. Y eso, una manera de decir las cosas y de pensar sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el sentido de la vida, sobre todo, pues no deja de ser una filosofía, aunque sea cinemática y no sea un tratado erudito de un filósofo profesional. Por tanto, vamos a encontrar al hombre en las narraciones cinematográficas, teatrales, en la ficción literaria. Vamos a encontrar asistiendo entre nosotros todos sus modos de vivir, sus miedos, sus esperanzas, sus trabajos, lo que le oprime, los días grises de la condición humana, todas las formas imaginables de conjugar la existencia humana que se nos pueda imaginar, los desafíos morales, su apertura o no a la trascendencia, en última instancia, su preocupación última, esa expresión que tanto le gustaba al teólogo Paul Tillich, ¿no? Ultimate concern, su preocupación última. Cuando Tillich volvió de Estados Unidos, porque emigró en el año 33, cuando Hitler subió al poder, fue el primer intelectual alemán que se fue a Estados Unidos. Cuando volvió, años después, había publicado ya su teología sistemática en inglés, y él siendo alemán, pues le pidieron que hicieran una versión al alemán. Y cuando tuvieron que traducir al alemán la teología sistemática, cuando llegaron a esta expresión tan concisa del inglés, tuvieron que dar un pequeño rodeo, ¿no? ¿Cómo traducimos esto de ultimate concern, preocupación última? En castellano sí, casi podemos literalmente decirlo igual. Y utilizaron esta expresión, was uns unbedingt angeht, aquello en lo que nos va literalmente el ser. Por lo tanto, en todas las expresiones artísticas hay esta dimensión de ultimidad, de preocupación última, aunque fuera negativa. Y por eso, si el teólogo tiene claro dónde está el estilo, por ahí puede entrar. Dice Tillich esto en su teología sistemática. El estilo de una época se expresa en sus formas culturales, en los objetos que prefiere, en las actitudes de sus personalidades creadoras, en sus instituciones y costumbres. Y por tanto, por ahí se abre una dimensión por la cual podemos percibir o podemos hacer un análisis teológico-filosófico. Dice él más en concreto, leer el estilo. Fíjense que no sobra ni una palabra, leer el estilo. Es tanto un arte como una ciencia. Y se requiere una intuición religiosa.
embebida de preocupación última, para penetrar en las profundidades del estilo, para llegar hasta aquel nivel en que la preocupación última ejerce su poder director. Leer el estilo, intus legere, ¿no? Leer dentro, leer dentro. Dice que es un arte, es decir, como el que va a contemplar y a estudiar esto no esté él dispuesto a abrirse con todo su ser a eso que está contemplando, poner en solfa todos sus prejuicios, precomprensiones, todo lo que él piensa, dejarse interpelar profundamente por eso que ve, pues va a ser muy difícil que pueda entrar en esa dimensión de profundidad. Aquí podríamos decir perfectamente lo de San Juan de la Cruz, cada uno se lleva como lleva el vaso. Y si tienes una mirada rápida y que no se toma tiempo para contemplar algo, pues no te vas a llevar casi nada. Hace falta que el sujeto vaya con resonancia, con apertura radical, para poder entrar, diríamos, y eso solo lo puede favorecer una espiritualidad, alguien que viva profundamente la profundidad de su propia existencia. Pero es una ciencia, dice también. Yo no puedo saltar por encima del sentido literal que eso tiene y saltarme una estética del cine o una estética de la novela o una estética del teatro. Tengo que conocer perfectamente ese nivel autónomo que tiene esa disciplina y saber todos los elementos de la dramaturgia, de los movimientos de cámara, del guión, de la dirección, todo eso. O los mecanismos de la novela, de la narrativa, el narrador, la estructura de la narración, todo, ¿no? Todas las técnicas de la novela. Y una vez que conozco todo eso, ahora voy a ver si con esa intuición religiosa de profundidad última puedo hacer una relectura de todo eso en clave teológica. Algo así como cuando uno mira amorosamente algo, ¿no? Una mirada amorosa de la realidad desvela gracias de la realidad que no se veían cuando uno mira desamorosamente, o cuando uno mira con odio, o mira con desdén. Cuando uno mira amorosamente la realidad, irrumpen gracias de la realidad que uno no veía antes de hacerlo así. De ahí que algunos digan esto, ¿no? Que la fe tiene ojos, ¿no? Ubi amor, ibi oculus, ¿no? Donde hay fe, donde hay amor, hay ojos, ¿no? El amor no es ciego, ve más. ¿Y qué ve uno? Pues en el nivel de profundidad de esa expresión, uno ve su condición, diríamos, de deictema. Si ustedes van a una gramática, viene un capítulo deictemas, ¿no? Cuando yo tengo que decir tú, vosotros, yo, ¿no? Tengo que señalarlo con el dedo, ¿no? Pues uno ve en la dimensión de profundidad de cualquier fenómeno este dedo que señala a lo último, a la ultimidad última que llamamos Dios, ¿no? Y por tanto se ha convertido la obra en un símbolo, en un sacramental o en un sacramento, ¿no? Y permite lecturas, diríamos, anagógicas. Luego iré sobre este asunto y explicaré qué es, ¿no? Esto es de los medievales, ¿no? Lecturas, diríamos, místicas o espirituales o profundas de la realidad. Para recordarlo, los exégetas antiguos tenían una especie de dístico que se atribuye a Agustín de Dacia, litera gesta docet, quid credas alegoría, moralis cuiagas, quetendas anagogía, casi rimaba, ¿no? El sentido literal nos dice los hechos, lo que crees lo dice la alegoría, lo moral, lo que tienes que hacer, y a lo que tiendes, ¿no? En otros sitios dicen cui esperes anagogía, a lo que esperas, a lo que tiendes, a lo último, la anagogía. La analogía sería algo así como lo que está por debajo de la analogía. Uno no puede percibir las conexiones entre lo visible y lo invisible si no ha llegado al fondo profundo de sí mismo, donde uno es apertura radical, trascendimiento radical, travesía y elevación. Eso es lo que permite que uno vea conexiones entre cosas que al principio no parecían tenerla. Luego volveré sobre esto. Quinto y último punto. El cine misteriofánico. El cine misteriofánico. Es decir, el cine que manifiesta el misterio o que logra manifestar el misterio. En los años 70, Paul Schrader, que ha sido un guionista, también ha sido director de cine, escribió su tesis doctoral en la Escuela de Cine titulada El cine trascendental. Y se inspiró sobre todo en tres cineastas que probablemente les suenen mucho, hayan visto cosas de ellos, son magníficos los tres, un japonés, Yasujiro Ozu, Bresson, francés, y Dreyer, para mi gusto, uno de los grandes cineastas de la historia del cine, danés. Estudiando la obra de estos tres autores, destiló esta idea, ¿no? El estilo trascendental, que para muchos tiene a su vez dos maneras de hacerse. ¿A cuál más difícil? ¿A cuál más difícil? La primera es lo que algunos llaman el estilo de la trascendencia. Son películas, diríamos, litúrgicas, lentas, poéticas. Piensen ustedes en Nostalgia de Tarkovsky del año 1983. Hay una secuencia de prácticamente 9 minutos. 9 minutos. Si le pones esto a un adolescente,
según algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, ¿cuánto aguanta un adolescente americano un plano sin que cambie a otro plano? Hacemos aquí una porra a ver quién gana. 5 segundos. Como en 5 segundos no cambia el plano, zapping, cambian de canal. Así que pónganle ustedes esta secuencia de Tarkovsky 9 minutos. 9 minutos. Y les aseguro que no dejan de pasar cosas en la secuencia. Es un profeta, poeta, que finalmente ha hecho una promesa, ya al final casi de su vida, y llega pues a una especie de piscina que no tiene casi agua, y entonces tiene que encender una vela y llevarla al otro lado de la piscina. Y entonces es un plano secuencia, o sea que no hay montaje. Empieza la cámara a filmar y no le deja ya. Y entonces hace el primer movimiento, enciende la vela, va con ella, le pone así el abrigo porque se le medio apaga, se le oye la respiración a él. Constantemente, si ustedes se fijan, el sonido y la imagen le está distrayendo al ojo y al oído, o sea, no te aburre, aunque dure 9 minutos, pues no paran de ocurrir cosas. Y entonces va andando, y cuando llega a la mitad, ¡pum!, se le apaga. Pues, vuelta otra vez a empezar, otra vez, y así 2 o 3 veces. Hasta que finalmente llega, y cuando ya logra depositar la vela ya casi consumida, la cámara se va hacia la vela, se ve su mano, un primer plano de la vela, y se oye fuera de campo, se oye que muere y cae al suelo, ¿no? Es una metáfora de lo que es la fe maravillosa, ¿no? Que es evitar que se nos apague esta vela, ¿no? Que es esta especie de llama del santuario, ¿no? Claro, 9 minutos. 9 minutos. El espectador tiene que hacerse a este tipo de cine, no es un cine fácil, y además con la experiencia que tenemos del cine actual, pues que es vertiginoso, este cine contemplativo, que tiene sus peligros, se puede convertir en una cosa pedante, pretenciosa, aquí estoy yo, ¿no? Tarkovsky no está a veces lejos de esto, Sacrificio tiene algunos planos que dice, madre mía, ya esto ya es casi pasarse, pero bueno, pero claro, es un tipo de cine muy difícil, pero fíjense que lo hace religioso, en caso de que lo sea, no es el tema en él representado, sino la relación que se produce entre el valor de lo santo y el significante que utiliza la obra. No porque en una película aparezcan médicos, es una película de tema médico, de problema médico, o porque aparezcan monjas, es una película religiosa. Anda que no hay en el cine español cosas de estas rozando lo ridículo, ¿no? Se me vienen a los mientes Sor Citroën, pues la película religiosa, porque hay monjas, sí, pero van a sacarse el carnet de conducir y es una comedieta que podrían ser monjas, astronautas o carniceros, pues daría igual, ¿no? No porque el tema parezca que es un tema religioso, ya lo es. Tiene que haber una relación tan especial entre el valor de lo santo y el significante de la obra que evoque eso que es literalmente irrepresentable. Es decir, que utilice el estilo, los medios y los métodos que tiene un arte determinado en función de evocar y de hacer posible eso. Dice así uno de estos estudiosos de este estilo: depende mucho menos de su contenido, en el sentido estricto, o mejor dicho, de su fondo, de su materia, que de su forma, o mejor dicho, de sus formas. Existe un lazo extremadamente estrecho entre los valores estéticos y los valores religiosos, y no basta colocarlos unos junto a los otros, simplemente. Es preciso incluirlos sin confundirlos, siendo los unos signo eficaz, casi me atrevería a decir, el sacramento de los otros. Claro, esto es dificilísimo. Quizá el que mejor lo ha conseguido ha sido Dreyer en Ordet. No sé si han visto esta obra maestra de Dreyer del año 55, blanco y negro. Yo escribí hace poco un artículo en Salterre, lo pueden leer, sobre esta película. Se nos iría solo la hora, ya vamos mal de tiempo, solo se nos iría la hora en analizando esta película. Pero si uno quiere ver bien cómo evocar lo religioso, tiene que verse esta película cientos de veces. Cuando Orson Welles quería hacer Ciudadano Kane, se vio 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde, La Diligencia durante un mes entero. Si todo el cine está aquí, a ver qué ha hecho este hombre. Y estuvo viéndosela todos los días. Si usted no quiere aprender qué es, cómo se pone en escena lo trascendente, véase Ordet, no sé, más de 100 veces. Yo a partir de las 100 ya no conté. O sea que no sé las veces que la he visto, 100 seguro. Y siempre que la veo, encuentro algún detalle que me había pasado desapercibido. Pero mira que nos cuesta atender a lo que tenemos delante. Es que es asombroso la capacidad del ser humano de desolvidar y de no ver lo que tiene delante. Bueno, ¿cómo logra representar lo irrepresentable? Pues, en principio, evocándolo, no mostrándolo directamente. Si ustedes van a la escena final última del milagro, nunca se ve, diríamos, puesto en escena directamente. Se ve a través de la sonrisa de una niña y del protagonista loco que se creía Jesús, que de pronto recobra la razón y hace una cosa todavía más loca que si estuviera loco. Pero no se ve, no se ve.
en esta serie que ahora está tan de moda y que han visto casi todos los estudiantes nuestros de teología. Por eso fui yo a verla, porque digo, todo el mundo, que oye, tienes que ver esto, Chosen, no sé si la conocen ustedes, ¿no? Claro, en uno de los capítulos que he visto, el milagro del leproso, ¿no? Y se ve en escena directamente cómo se va quitando la lepra. Eso sería en contra de este método indirecto, evocador, simbólico de Dreyer, ¿no? Esto no se puede hacer nunca, no se puede ver directamente eso. No hay ningún testigo del en sí de la creación, no hay ningún testigo del en sí de la resurrección. Vemos los efectos de eso, pero no podemos ver esto. Si a alguien se le ocurre meter una cámara en una cámara de gas de Auschwitz, pues ya no saldría el cámara de ahí, no saldría. No la puedes meter nunca la cámara en una cámara de gas. Imposible. La última película que se hizo de esto, se cierra un portón ahí, ¡pum!, y la cámara no entra dentro. ¿No? Pero algún director podría decir, no, pues yo voy a mostrar cómo ocurría dentro y se mete dentro. Pues no puedes hacer eso. No mostrarlo es más potente que mostrarlo. No sé si recuerdan una película de Mizoguchi donde hay uno de los personajes le ciega la cabeza literalmente a otro y entonces tú lo ves, que saca la katana aquella y hace el movimiento de cegarle, pero la cámara hace así y oyes en fuera de campo, ¡pum! Es mucho peor que si lo estuvieras viendo, porque tu imaginación pone todavía más de lo que estás viendo. De modo que esta película tendrían que verla cientos de veces los que quieran dedicarse a este tipo de cine, porque aquí está prácticamente todo. Primero en el guión, que desde los primeros planos ya hay referencias al milagro. Pues estamos en una época donde no hay milagros, pues ya no suceden los milagros. Ah, pues esto parece un milagro. De modo que cuando llegas al final, pues ya casi lo pide la cosa. Y luego el estilo. Plano secuencia, montaje, un montaje muy, muy breve, brevísimo, 114 planos nada más, o sea, se lo montarían en 3 días o 4. Los planos son lentos, litúrgicos, los personajes no actúan al estilo Stanislavski, ¿no? que yo asumo, vamos, tengo que hacer de borracho, pues estoy conviviendo una temporada con borrachos y a ver, y yo me emborracho alguna vez, a ver si logro hacerlo igual. Aquí no usan ese método, parece que están hablando como al infinito, nunca se miran, excepto la protagonista principal, que es la única que mira a todos. Y si la oyen en el original, la única que le dice al abuelo en danés, fa, abuelito, ¿no? O sea, en un diminutivo. El personaje del femenino de Inger en esa película es una cosa extraordinaria. Dreyer era un actor muy feminista, porque fue huérfano muy, muy pronto, ¿no? Y siempre tenía ahí idealizado a su madre. Bueno, esto se podría analizar, bueno, hasta no sé, podríamos estar un año entero con esto, porque es inacabable, ¿no? Pero ahí, si alguien quiere aprender esto, tiene que ver esta cosa y estudiar esto a fondo, para no cometer estos errores que decimos que impiden que lo santo se exprese. El otro estilo de cine trascendental o de cine, digamos, misteriofánico, es lo que llaman el cine del estilo de la encarnación. Esto lo tenemos más cerca, pero es sumamente difícil. Es el testimonio de existencias determinadas por lo trascendente, por Dios, ¿no? Claro, creerte bien a un personaje que realmente roce la santidad, pues es dificilísimo. Ya puede ser buen actor o buena actriz, es dificilísimo. Y que no sobreactúe o que no haga cosas ridículas, ¿no? Hay un texto muy gracioso de Julián Marías de los años 90, nada más, en la estructura social, que he leído ahora, dice, madre mía, qué actualidad tiene esto, y que sería totalmente aplicable a esto que estamos comentando, ¿no? Él dice que la fe vivida como creencia originaria es mucho más potente que la fe cuando se dice. Cuando yo digo lo que creo, pierde algo de la fe originaria, profunda que vivo. Y entonces, esto es tan así que, de hecho, dice él, podemos cantar el credo. Y no se nos ocurriría a nadie cantar las leyes de Maxwell o las tesis tomistas o el teorema de Pitágoras, ¿no? En la escuela antigua sí se cantaban estas cosas, pero a nadie se le ocurre. Sin embargo, el credo se canta. ¿Por qué? Porque la música precisamente pone eso que de alguna manera traiciona la fe dicha, no simplemente vivida a fondo, sino dicha. Al decirla pierde algo. Entonces dice él, ese temple litúrgico, ese temple de este cine que decimos litúrgico, ¿no?, se puede perder precisamente por esto, ¿no? Dice él así. Con frecuencia, las formas degeneradas destruyen el contenido de la creencia en lugar de potenciarlo. Muchas formas habituales de piedad constituyen la suma impiedad. Y estos ejemplos de los años 90, que a lo mejor ahora, pues cambiados un poco, valdrían para ahora. El canto gangoso y arrastrado, la dulzonería, el sonsonete intrínsecamente escarnecedor, el abuso del superlativo, análogamente los altares de confitería, las imágenes ñoñas. Esto es lo que expresa certeramente el dicho popular. El Padre Nuestro puesto en solfa es solfa.
Si esto no se tiene en cuenta en este cine de la trascendencia, pues uno caería en este tipo de estilo que además ya se ha llamado con un nombre, se llama estilo sulpiciano, porque se inspira en imágenes que salieron en una iglesia, San Sulpicio, en París, este arte pues de neogótico, estas imágenes de escayola, ¿no? De estos angelitos de los cementerios, ¿no? Este arte de estas estampitas, ¿no? De a veces que encontramos en las librerías religiosas, ¿no? Todo este arte influyó en los primeros cineastas que quisieron poner en escena la pasión, por ejemplo. Las Biblias de Olcott y de todos los primeros que ilustraban incluso Doré, que dentro de que estos pues es de los mejores. Pero todo esto fue la inspiración de los primeros cineastas cuando pusieron y representaron ya en el año 16, por ahí, empezaron a hacer pasiones, sobre todo, ¿no? O sea que desde el inicio el cine religioso ha quedado lastrado por este sulpicianismo, por esta ñoñería, diríamos, ¿no? Que ha sido deletérea, porque ha olvidado lo que Rudolf Otto ya decía en Los Santos. Si usted quiere representar lo religioso, piense usted en Bach, piense usted en una catedral románica, o piense usted en un claroscuro de un pintor, en un claroscuro. O sea, o en una música que termina en el silencio, Palestrina, o Vitoria, ¿no? O cualquiera de estos. Termina un Kyrie, un algo, y acaba en un silencio que queda sobrecogido. Pues tienes que hacer algo parecido a esto con lo visual. Si lo llenas todo de barroquismo, de movimientos de cámara extraños, de todo, pues te cargas todo esto. Haces imposible que este valor irrumpa en la imagen. Dos ejemplos del estilo de la Encarnación. Los dos buenos, aunque el primero creo yo que falla un poco en este estilo tan ampuloso, ¿no? Pero es una película extraordinaria. Una vida oculta, no sé si la vieron del año, no hace nada, 2019, de Terrence Malick. Es la vida de un austriaco, Franz Jägerstätter, que cuando llega Hitler al poder e invade Austria, pues les obliga a todos los austriacos a que firmen allí un papelito de adhesión al Führer, ¿no? Y este hombre, pues un campesino de los Alpes austriacos, pues que dice que no. Y su mujer es la única que le comprende y le apoya, pero el resto, todos los vecinos del pueblo, pero ¿qué trabajo te cuesta? Tú firma y luego ya, pues haz lo que te dé la gana. El cura del pueblo, lo mismo, cuando ya le meten en la cárcel, va al cura a visitarle, pero vamos, no seas cabezota, tú firma eso y luego ya haz lo que quieras y tú por dentro piensa lo que te dé la gana. Que que eso sería una traición, que no puedo hacer esto. Bueno, finalmente pues lo fusilan allí, y muere, vamos, con un cero a la izquierda. Pero claro, ¿qué le pasa a la película siendo un problema moral tan impresionante como este? No vendas tu ideal al miedo, nada menos que esto, ¿no? Es el problema moral por excelencia, están todos los westerns. Todos los westerns tratan este problema. Nunca vendas, cueste lo que cueste, tu ideal al miedo. Bueno, pues este hombre lo consiguió. Bueno, ahora parece que le van a beatificar en Austria, que ha sido un caso real. Pero claro, Terrence Malick de pronto empieza con esos vuelos aéreos de su cámara por los paisajes de los Alpes preciosos, pero claro, rondando el kitsch, porque si me sacas los colorines, y de pronto la cámara flotando por los campos de trigo, por no sé dónde, con las cataratas, el no sé qué. No se ve bien el sentido que tienen todos esos excursus visuales de naturaleza en la historia, ¿no? Es demasiado ampuloso, demasiado abigarrado, demasiado barroco. El otro ejemplo, extraordinario, aquí sí creo que está mejor conseguido esto, probablemente la conocen todos, es la película de un francés, en este caso, me saldrá el nombre, de los monjes cistercienses, de Dioses y Hombres, François Bouvois, ¿no? Se llama el autor. Yo no sé si este hombre es creyente o no, pero de luego muy lejos del reino de Dios no está, porque, vamos, alguien que ha sido capaz de hacer una cosa así está muy cerca de esto. ¿Con qué amor ha tratado el tema? Suponiendo que este hombre fuera agnóstico, ¿con qué amor ha tratado el tema? Demuestra un poco la tesis de Rossellini, ¿no? Dice, yo puede que no sea creyente en este momento, lo he sido, pero sí voy a respetar siempre a personas creyentes cuando las filmo. Y este hombre lo ha hecho de forma extraordinaria, Primero, se ha informado de tal manera que incluso en un plano de la secuencia sale la regla de San Benito en la Suscretian, en la edición de Suscretian. Y cuando le regalan al prior un libro, pues sale en la Cogitatio Fidei, esta colección francesa tan conocida. O sea, el hombre se ha informado de los libros de teología, de la vida benedictina, de los cistercienses, de todo. Entonces, claro, esta película podría haber embarrado absolutamente cuando la trama principal, que está montada sobre los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Desde el nacimiento, empieza con la Navidad, hasta la Pasión, qué les pasa a ellos, y va articulando todo el guión con una trama maestra. De pronto, en la secuencia de la última cena, antes de que los lleven presos, pues no se le ocurre otra cosa que poner El lago de los cisnes, de Tchaikovsky.
esto podía haber hecho desbarrar la película, vamos, decir, pero ¿cómo se le ocurre ahora poner a este hombre esto tan retequete conocido, tan romántico, tan... Bueno, pues no desbarra la película, al revés. Y esto hay que ser un artista para hacerlo así, conseguir poner a tu servicio nada menos que al Lago de los Cisnes. Y eso lo consigue a base de primerísimos planos como el Dreyer de la Pasión de Juana de Arco, de los personajes, siguiéndolos en panorámicas, sin una palabra, y solo la música va subrayando los distintos estadios por los que pasa cada uno. El miedo, la alegría, la aceptación, el rechazo, y lo vas viendo simplemente en los rostros. Bueno, es una secuencia que difícilmente un espectador abierto y sensible no se emociona con eso, no se emociona. Y después ya pues viene el desenlace final, la pasión de estos hombres, ¿no? Se va oyendo todo fuera de campo, y subtitulado, ¿no? Porque no se les ve ya. No lo muestra, ¿eh? No lo muestra. Otro día, pues ahora voy a mostrar yo cómo les cortan la cabeza. No lo muestra. Se pierden en la nieve y ya no se ve nada más, ¿eh? Esta es una película, yo creo, también a tener muy en cuenta para aprender de esta forma de estilo trascendental de la encarnación. Esto de trama maestra se debe a Ronald Tobias, es un crítico norteamericano, donde ha descubierto, diríamos, analizando miles y cientos de guiones y de películas, ha descubierto tramas que se van repitiendo. No son muchas, 19, 20, ¿no? Por ejemplo, pues la búsqueda, la aventura, la persecución, el rescate, la huida, la venganza, el enigma, la rivalidad, el desvalido y algunas más interiores, ¿no? Diríamos, la tentación, la metamorfosis, la transformación, la maduración, el amor prohibido, el sacrificio, el descubrimiento, el precio del exceso, el ascenso, la caída. ¿No tenemos nosotros en la tradición cristiana nuestras tramas maestras? Pues claro que las tenemos. La encarnación kenótica, gracia y libertad, la reserva escatológica, la autocomunicación de Dios en su amor como gracia, el esquema pascual, muerte, resurrección, verdadero, falso sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Bastaría con que hiciéramos un esfuerzo como Ronald Tobias de sacar las nuestras y de intentar leer en las películas donde de alguna forma se evoca alguna de estas tramas maestras. Ninguna película va a terminar de agotar absolutamente el misterio de Cristo, pero algún aspecto de él sí puede dar testimonio. Algunos ejemplos. Que esto, claro, por eso a esto le llamaba yo antes estilo anagógico, ¿no? Porque es una especie de reactualización en nuestros días de las lecturas, diríamos, estas medievales, anagógicas o alegóricas, ¿no? En un cine aparentemente profano, donde no hay, diríamos, en el significante ninguna referencia, uno puede llegar a percibir esto. No sé si han visto un documental de naturaleza sobre los pingüinos, El viaje del emperador, de un francés, Luc Jacquet, una obra maestra de la Salle, ¿no? La vida del pingüino emperador es de las cosas más interesantes que hay en el mundo animal, porque van a criar y se meten dentro de la Antártida profunda, donde hay unos tifones y unos 40, 50 bajo cero, y claro, el que cuando pone el huevo, pues la pareja se va a muchísimo lejos a la costa a alimentarse para luego volver y alimentar al pollo y que relevar a la pareja. Y esta, si la oyen sobre todo en original, que es Morgan Freeman, si no recuerdo mal, el que hace porque es un chico y una chica, aquí fue, creo que José Coronado y Maribel Verdú los que hacían de narradores, pero según va avanzando la historia, bueno, la fotografía es una cosa extraordinaria, de los icebergs, ¿no? Cómo cambian con la luz, cuando se vuelven en el mar, ¡bum! ¡Oh! Y se cambia el iceberg y cambia la luz. Bueno, es de una belleza sublime, ¿no? Y entonces, claro, según van ellos contando la vida del emperador, el espectador va diciendo, uy, 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 pero si esto, más que la vida del pingüino emperador, somos nosotros, ¿eh? Hay un salto en un momento determinado en que la película parece dejarnos intuir que lo que se está hablando aquí no es de este significante, que es una parábola de otra cosa, ¿no? Y está muy conseguido, pero claro, no es una ficción, es un relato, digamos, un documental. Pero se podría hacer una vuelta a lo divino, ¿no? Como en el siglo XVI se hacía en la literatura carmelita y en Sebastián de Córdoba, ¿no? Las vueltas a lo divino, ¿no? El pastorcico de San Juan de la Cruz, ¿no? Un canto pastoril que el último verso se transforma en una imagen del crucificado, ¿no? Muerto por amor, ¿no? Diríamos, a la humanidad. Hay un ejemplo en una película que por otra parte es popular y que tiene, digamos, una historia de amor muy almibarada y muy de celofán,
pero que tiene su cierta grandeza y su interés, y está muy bien narrada. Los norteamericanos son genios en esto, ¿no? Está muy bien narrada. Recordarán todos hace mucho tiempo, ¿no? Del año 97, Titanic, ¿no? La película de... Ahora se ha descubierto que el barco no se hundió como está representado en la película. El barco se partió dentro del agua ya, no como lo pone Cameron, que lo parte arriba, ¿no? Pero esto, en cuanto lo hizo, no se habían hecho las cartografías que han hecho los físicos, un trabajo extraordinario. Por un modelo matemático han vaciado el océano por un modelo matemático y han mapeado todo el suelo y ahora se han dado cuenta que se partió dentro del agua ya. Pero bueno, se partiese donde se partiese, lo más interesante de esta película es precisamente la épica, diríamos, del hundimiento, ¿no? Un barco que se convierte en la metáfora de la sociedad humana, ¿no? Con sus clases allí, los de primera, los de... Y lo interesante de esto es, que no sé si cayeron en la cuenta cuando la vieron, que cuando ya se está hundiendo el barco, recuerdan la orquesta que está allí tocando, y dice el director, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos. ¿Qué tocamos? Dicen los músicos. ¿Qué tocamos? Y dice el director. ¿Qué dice el director? No se acuerdan de ese detalle. En los guiones no hay ningún detalle así dejado bueno, es que no se nos ocurre. No, está todo requete pensado, ¿no? ¿Qué dice el director? Orfeo. Ah, mira, qué casualidad. Ya tienes una señal narrativa que te permite hacer este salto anagógico. Los padres de la Iglesia veían en Orfeo una imagen de Cristo. Cristo es el verdadero y el nuevo Orfeo, que va en busca de Eurídice, pero no solo no abandona al final, sino que la recupera y la salva y la saca para arriba. La imagen de este Cristo joven, representado, evocado en el personaje de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que se hunde en el abismo buscando, ¿no? Salvando a Eurídice. Que por otra parte, si ustedes se dan cuenta, cuando entran todos los personajes en el barco, todos entran por una rampa, excepto Leonardo DiCaprio, que entra dando un salto al barco. No entra por la rampa, entra dando un salto. Estas cosas no están puestas al azar. Como no sabemos qué hacer, es que como llegaba tarde, porque estaba jugando el billete ahí en el bar, no, pero es que además esto tiene otro significado, ¿no? Un creyente que conozca estas cosas puede percibir así el significante de este texto fílmico como una parábola de otra cosa, y puede emocionarse doblemente por lo que tiene la película en sí misma, de su propia historia, y por lo que le evoca de la propia tradición nuestra. Un último ejemplo maravilloso de Kieslowski, ¿no? Esa magnífica versión que tiene de los 10 mandamientos, ¿no? No sé si el quinto, breve film sobre el amor, ¿no? Desde el año 1988. La historia de un chico que está perdidamente enamorado de una señora que vive en el apartamento de enfrente. No sabe cómo llegar a ella. Se hace cartero para llevarle el periódico. Nunca le abre la puerta. Se hace lechero con la leche. Nada. No hay manera. Hasta que finalmente, pues, el chico logra llegar, no se sabe cómo, y pues yo no recuerdo ahora el detalle, pero el chico pues se quita la vida. Y entonces esta mujer va a la casa donde vivía él y mira por el telescopio que tenía él puesto cuando la observaba, y mira lo que veía él, ¿no? El único que la miraba y no hacía lo que solían hacer todas las personas que iban a esa casa, a tratar a la mujer. Y entonces descuelga el teléfono y dice: sí, soy yo, Magdalena. Eso no está puesto porque sí en el guión. Este es precisamente el enganche semántico que nos da la película para que hagamos el salto anagógico y la podamos leer como una parábola cristológica. Si ya quieren otro ejemplo de esto, lo tienen en el Festín de Babet, de Gabriel Axel, otra obra maravillosa. Babet es una figura cristológica. Cuando no está sirviendo nunca aparece con el crucifijo. Siempre que está sirviendo se le ve el crucifijo. Y está toda la película estructurada en torno a la idea de verdadero o falso sacrificio. El padre, el pastor protestante, que es un calvinista radical, ¿no? Pues este ha matado a la comunidad, todos peleados entre sí, y cuando llega Babet, pues resulta que lo que hace es reconciliar a todo el mundo gracias a esta donación absoluta de un billete de lotería que le toca en Francia, ¿no? Sale de la Segunda Revolución, ¿no? Huyendo allí de la quema, y es una cocinera extraordinaria de uno de los mejores restaurantes del Café Anglais de París. Pero ella está en una kenosis total, a nadie le dice nada de esto y parece una cocinerilla de 3 al cuarto. Cuando empieza a sacar todo lo que lleva dentro, ¿no? Va cambiando a todos, ¿no? Y el cambio final es en la Eucaristía esta final, donde el color de la película de pronto irrumpe, las uvas, el vino, el champán, los sonidos de la comida, todo. Bueno, es una explosión maravillosa de toda la creación. Y
los diálogos que tienen, por ejemplo, entre ella y el general, ¿no? Ya mayor. Dígame usted que todo lo que yo he hecho en mi vida tiene un sentido y que he estado con usted todos los días de mi vida, aunque no haya estado con mi cuerpo, porque hay formas de presencia, bueno, unos diálogos extraordinarios, incluida la homilía que dice el general cuando se levanta en medio de la cena y dice la gracia es infinita, ¿no? La gracia es infinita. Parece que renunciamos a las cosas y en realidad se nos dan de otra manera, sin que nos enteremos cómo, muchísimo más de lo que renunciamos, ¿no? Citando un salmo y acabando con la cita del salmo como un quiasmo, ¿no? Esa secuencia de la homilía es una maravilla. Y toda la película en general, ¿no? Es una parábola. Otra vía de este tipo de cine sería estas historias parabólicas, ¿no? Claro, pero hacer esto comprenderán que es muy difícil, ¿no? Y yo creo que me he pasado 10 minutos y casi lo podemos dejar aquí, ¿eh? Si hay preguntas, pues lo podemos... No, no. Sí, sí, fíjate. Sí. Pues muy bien, muchas gracias. No creía yo que hubiera en esa I, Dios y las artes de ficción, tanto contenido, pero realmente qué bien puesta está esa I ahí para que nos introdujeras, bueno, en Dios y en las artes de ficción y cómo se unen de una forma maravillosa, como nos has introducido por lo menos. Hay muchísimas derivadas de todo lo que has dicho, para lo que hacemos, para lo que somos, y realmente hace poco ha habido dentro de la Compañía de Jesús, una planificación de los templos, un plan estratégico a 4 años. Y en una reunión que teníamos online y tal, estaban como dialogar sobre la fe, como transmitir la fe, y uno levantó la voz y dijo, tenemos que recrear la fe, ¿no? El recrear la fe, de alguna forma, que es pues todo lo que ese sentimiento teatral, o como lo has llamado, sí, pero sí, lo que produce el hecho teatral, el hecho teatral que se produce según vas viendo, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho, cuando, por ejemplo, Oteiza estaba ya luchando en la escultura con aquellos mármoles de Aránzazu, ¿no? Va haciendo el vacío, y al final se recrea Aránzazu con aquel enorme, en la entrada de Aránzazu donde hay una nada, un desierto, crea la nada, y él dice que es la presencia del ausente. Por fin ha creado la presencia del ausente, ¿no? Claro, tiene unas buenos subrayados tan maravillosos, conociendo bien el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias por todo ello. Pero bueno, si quieres sugerir alguna forma así, alguna derivada importante que se nos pueda desde la liturgia. Bueno, una primera cuestión es eso que decías de recrear. Para hacer eso hay que empezar a estudiar mucho, ¿eh? No pensemos que esto es así ya cualquier cosita. Yo creo que eso exige un esfuerzo ímprobo de, primero, este sentido literal hay que conocerlo bien. O sea, uno tiene que, si uno quiere dedicarse a la poesía, pues tiene que perder mucho tiempo, desde Homero hasta nuestros días, en todo lo que se ha hecho, en toda la tradición, no solo la occidental, y también la de otros sitios. Y aprendiendo de eso, ¿no? Los que han sido verdaderamente grandes, ¿no? Y que han logrado, diríamos, llevar el arte ese a su nivel excelso. Bueno, pues con eso hay que aprender. Y eso exige estudio, reflexión, y luego, claro, no es que yo, vamos a hacer cine religioso, y lo hace gente que no sabe de cine y que tiene una teología muy floja. Pues entonces lo que va a salir ahí mejor que no se hiciera, porque es que va en detrimento de la cosa, ¿eh? Queda un kitsch sulpiciano horrible, que es que eso hace más daño que algo positivo, ¿no? Entonces exige mucho esfuerzo y tiene que ser toda la comunidad la que también invierta en eso, ¿no? Venga, vamos a dedicarnos aquí. No. Esto es una cuestión mucho más que hacer un PowerPoint o unas diapositivas. Esto es una cosa muy seria en que tiene que haber vocaciones realmente que quieran entrar por aquí y trabajar por aquí. Y que se dediquen en serio, primero profesionalmente, a ser buenos profesionales de esto. Y una vez que está conseguido lo profesional, ahora ya pon lo artístico. Pero primero aprende a dibujar bien,
Luego quieres hacer tu dibujo no figurativo, bueno, pero primero dibuja, porque Picasso dibujaba muy bien. Tú quieres hacer verso libre, sí, pero primero cuádrame un soneto o un serventesio o un estrambote, pero luego ya haz el verso libre que quieras. Y eso exige pues, esfuerzo, tiempo, y no se pierde, no se pierde. No se pierde. Es que estamos acostumbrados, tan acostumbrados, porque hemos nacido con el cine, ese lujo hemos tenido respecto a otras épocas, a que nos parece una cosa pues, que está ahí como uno toma una manzana de un manzano, que no nos ha costado nada, porque lo han hecho otros y ya hemos nacido con eso, pero claro, el que ha plantado el manzano y hasta que ha crecido el manzano, esto cuesta un siglo entero. Y ahora nos parece que esto lo hace cualquiera, sí, pónganse, hagan la prueba, con una cámara de vídeo. Y en cuanto aprendan los 5 o 4 rudimentos del lenguaje fílmico, que lo pueden hacer en poco tiempo, ahora pónganse a contar una historia de su familia, de alguien, con su cámara. Y luego edítenlo en su ordenador si pueden. A ver qué les sale. Pues van a hacer unos descubrimientos mediterráneos, ¿no? Como le digo yo a veces a mi cuñado. Ahora no podemos ver a tus hijos ya mayores, padres de familia, no los podemos ver cuando eran pequeños por tu impericia fílmica. Porque te venga con el zoom para arriba y para abajo y venga a temblar texto y no los oímos ni los vemos, porque nos hacemos una idea de que este era fulanito o menganito, pero si te hubieras tomado la molestia de haber estudiado esto, que te habría costado un mes o dos nada más, pero pues ahora daría gusto y veríamos todos a los niños de la familia pues tan ricamente, ¿no? Pues no lo podemos ver. O sea que, si queréis hacer eso, por favor, porque las versiones últimas que se han hecho de Vida San Ignacio, en fin, mejor no hablemos de esto. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo no alguien entre vosotros, que sería un guión muy fácil de hacer, fácil, bueno, en la idea, luego en la realización no ha hecho algo así como Los comulgantes de Berman, que se llamara Los ejercitantes. 6 o 7 personas que llegan a una casa de ejercicios, cada uno con su problemática, con unos líos padres allí, y de pronto, a raíz del esquema, de la estructura de los ejercicios y de los que los van dando, se va reconstruyendo la vida de cada uno en unos flashbacks magníficos que ibais entrelazando con momentos de gran intensidad, cuando cada uno se podría imaginar en sus composiciones viendo el lugar o en su aplicación de sentidos, se podría imaginar la vida de Cristo, pues cada uno, imagínate, tendría un tono de humor. Otra cosa muy importante, hasta Dreyer tiene humor en Ordet, hay algún chiste que otro, no se puede olvidar esto. Las películas de John Ford están llenas de humor. Si te pones muy serio y no metes una subtrama de humor, cuidado. Aquí habría una trama de humor extraordinaria. Imagínate cómo se podía representar a alguien a Jesús, ¿no? Pues cada uno pues como lleva el vaso, ¿no? O como es su recipiente. Y te permitiría incluso utilizar varios actores distintos, según lo imagina cada uno, ¿no? Bueno, eso sería una película maravillosa. Pues, ¿cómo no se le habrá ocurrido esto a algún jesuita alguna vez? Que mira que hay jesuitas por el mundo creativos. Pues darles alguna idea para hacer este guión. Los ejercitantes, ya te doy hasta el título, ¿no? Los ejercitantes. Claro, luego no se hace en cine esta cosa. Claro, pero ¿por qué no se hace? Porque tampoco nosotros nos ponemos a ello, ¿no? Con profesionalidad. Porque para hacer cosas como de miga de pan de las 12:30 de una parroquia, pues eso no, claro, mejor que nadie haga eso, porque va en detrimento de la cosa más que a su favor. Pero eso sería un tema. De hecho, por ejemplo, la crisis de las películas explícitas sobre el Evangelio, que han fracasado todas prácticamente, la que más se libra de la quema de este fracaso es, a mi modo de ver, la de Pasolini, porque es el Evangelio según Mateo, no la pasión de Cristo, no la vida de Cristo, no, el Evangelio según Mateo, es decir, la obra literaria Mateo. Pero, claro, ¿cómo logra la evocación de lo trascendente? Con la poesía, con la música de Bach o de Webern en los momentos más trascendentes y la música de la misa luba y de la misa, una latinoamericana, no recuerdo ahora, en los momentos en que Jesús entra en conflicto con los dirigentes del tiempo, entonces pone esta música, digamos, de liberación, ¿no? Y cuando llegan momentos trascendentes pone a Bach o a Webern, ¿no? Entonces, entre la música, la pintura de Piero de la Francesca, con la que va vistiendo a todos los personajes, y esta imagen, esta poesía de lo pobre, de lo elemental, ¿no? Consigue con cuadros vivientes hacer esto. Pero incluso yendo también hasta el punto de los que se enteraron que Pasolini estaba haciendo esta película, que surgió en una excursión que hizo con un grupo de amigos a Asís, y iba a ir Juan XXIII a visitar Asís, y entonces sus amigos, todos católicos menos él, que no era creyente, pues se fueron a ver al Papa y él se quedó en el hotel, y como todos los hoteles de Italia, entonces, no sé si ahora, entonces tenían siempre unos evangelios en la mesilla de noche. Y entonces por eso hizo el de Mateo, el primero que pilló.
Total, que hizo ahí una escaleta, se lo mandó a Fini, al productor, y le dijo, que quiero pero una película del Evangelio tú, que sí, que sí. Bueno, y la hizo. Entonces, todos los que estaban en contra de él fueron al cine para reventar la proyección. Pero cuando vieron que era totalmente fiel, pues nada, y no pasó nada, ni tiraron tinta a la pantalla, ni nada. Pero si se fijan bien en esa película, verán que, perfecto, sí, literalmente, pero cuando llega al capítulo 13, las parábolas del reino, Pasolini da un salto mortal y termina ya en el enfrentamiento de Jesús con los poderosos. Va siempre solo rodeado de niños, es decir, ha trasladado el esquema del Mesías neotestamentario al esquema de un héroe griego. O sea que incluso la que parece mejor tampoco logra de convencer del todo, porque está esta traslación ahí. Ese tema explícito también le ha fracasado al propio Mel Gibson, que es un gran cineasta, narra como quiere. Si ustedes ven Apocalipto, no hay ni una palabra, y esta película no aburre en ningún momento, es un narrador extraordinario, pero en su versión de la Pasión es un fracaso total. Teológico, en primer lugar, porque si hubiera leído a San Buenaventura, habría visto que dice Buenaventura, nos salvó más por la compasión que por la pasión. Nos salvó más por el amor que puso en los palos que le dieron que por los palos que le dieron. Y entonces, claro, aquello, bueno, un médico como tú diría, este hombre no sale de la flagelación. Pero claro, casi monofisita, pero como es Cristo es Dios, pues entonces aguanta lo que le echen, claro. Entonces, y luego los flashbacks, donde va reconstruyendo algo, pero ustedes imaginen que esto lo ve un japonés, que no conoce el cristianismo, y dice, pero ¿qué habrá hecho este pobre hombre para que le traten así? Los flashbacks te podían haber dado la oportunidad de haber ido reconstruyendo la causa de Jesús, por qué muere así, los desaprovecha en imágenes de devoción. Entonces, otro fracaso, es que es imposible. Yo la única solución que le veo a esto, si alguien quisiera hacer una cosa, ya le doy el título también, como el libro de Redek sobre Marcos, ¿no? El secreto mesiánico. No inventas nada, sencillamente, en algún momento, o sea, pondrías a Jesús en el momento antes de salir a la vida pública. Él casi no saldría. Alguna vez tendría que ver cómo crecen los lirios del campo y cómo vuelan las aves del cielo, cómo se pierde una oveja y la encuentra el pastor, cómo se casan una pareja del pueblo, cómo unos hijos se pelean con su padre y le piden la herencia. Y Jesús iría viendo todo eso, y la única vez que le pondrías de alguna manera en la sinagoga, en un rincón, oyendo el Targum de Isaías 2, de los textos del Evangelio, que le van ayudando a él a reconfigurarse, ¿no? Y finalmente le pones ya, pues, saliendo por el bautismo. Y la película acaba ahí. No hace falta ni que salga el bautismo, yéndose hacia el bautismo. Tendría que ser una cosa socialmente lírica, absolutamente poética, o sea, donde todo fuera casi imagen, sin casi sonido, sin casi diálogos, ¿no? Y los diálogos que hubiera serían todos de la Escritura, todos de los textos bíblicos, ¿no? Bueno, eso se puede hacer con un buen guión, si se hiciera un buen guión, con su estructura dramática, claro, porque si no esto podría aburrir. Pues sería la única salida que le veo yo a esto. Algo intentó un italiano, Alessandro Dalatri, pero ya, en fin, estilo Rai que digo yo, que me hace una gracia, los colorines, las túnicas, este estilo Rai, que pierde un poco la película con la puesta en escena, y luego que ya lo lleva Kunran, que no sabemos tampoco si teorían Kunran o no, pues ya lo lleva Kunran y ahí se pierde ya y ya se le va de la mano la película. Pero la idea esta no sería descabellada, tú no inventas nada. Cosas que están en el Evangelio las pones, las retrotraes, porque algún día vería, ¿no? Vería. ¿Y de dónde toma Jesús los significantes para hablar de Dios? Pues las cosas que le pasan en su vida cotidiana. Y sería una ocasión para mostrar cómo se cultivaba en el siglo I, ¿no? Cómo se araba un campo entonces. Te puede servir incluso pedagógicamente para mostrar cómo se araba un campo. Sí. Sí. Pasa. Sí, se le oye muy bien, muy bien. Deporte, asalto y robo de un tren. Y has dicho muy bien que el cine es sintético. En esa película que no dura 5 minutos, contar asalto y robo de un tren es un prodigio. Y por cierto, el que descubre el secreto de todo es la que está en Telégrafos, no es el jefe de estación. Bueno, eso entre paréntesis. Mi pregunta es esta. ¿El cine de ahora no es tan ficción, que rompe casi la definición que le dieran pues
Einstein, Edison o los hermanos Lumière, que son los que inventaron el cine. Entonces, hoy día la imagen es tan torcida que dice uno, bueno, ¿Jesús se ha encarnado o no? ¿Qué pasa aquí? Mira, a propósito de la encarnación, me acuerdo, E.T. de Spielberg, que has citado, puede ser perfecta teología espiritual de la encarnación. Mi pregunta, ¿el cine de hoy no es demasiado ficción? Bueno, como decíamos antes, es que el cine ha pasado por todos los estilos y, claro, termina barroquizándose y a veces incluso, pues, amanerándose, ¿no? Que ya, ¿quién da más? Si en el minuto 5 ya explotan 7 coches, se van a un edificio, pues ya queda más. Entonces este otro cine más de la trascendencia, o más litúrgico, más contemplativo, pues claro, se hace difícil. Pero sigue habiendo cosas buenas. Lo que pasa que, ten en cuenta una cosa, en la época clásica, a lo mejor se hacían 200 películas al año. 20 eran obras maestras de entrada, seguro. Pero ahora, ¿cuántas se hacen? Para que encuentres una obra maestra tienes que sudar. Yo la última que vi, yo no sé si antes del confinamiento o antes, no sé, o recién salido del confinamiento, fue la de Polanski, que a mí no es que sea un director que me guste especialmente, pero esta película es, creo que, una obra maestra, la del l'affaire Dreyfus. Bueno, la reconstrucción de la Francia de entonces, de la época de Blondel, del problema moral de este señor y del estilo de la película, el tono de los colores, las reconstrucciones, bueno, el sonido de los papeles. Eso hay que oírlo en un cine que se oiga bien, porque cuando todo se escribía a mano, en legajos que se caen a la mesa, ¡pum!, y suenan, y cómo suena el papel, o las plumas cuando se deslizan, y cómo va descubriendo este señor y reconstruyendo todo el follón que hay allí, implicado el ejército, el Estado, bueno, tremendo, ¿no? Eso es una obra maestra, y es de hace nada. O sea, que sigue habiendo cosas buenas, lo que pasa que se producen menos, y luego, no sé si os dais cuenta de la cantidad de remakes que hay en el cine actual. Eso es un signo muy malo, es que hay poca creatividad. Si te estás todo el día haciendo remakes de películas que ya han sido, es que no hay historias buenas. Luego tienes, como le ha pasado al cine siempre, empieza en su época clásica a llegar al clímax y surge en la televisión. Bueno, pues venga, ¿qué hacemos? Que la gente se nos va a las películas de la televisión. Cinerama, Cinemascope, a ver quién da más. ¿Y ahora qué haces con las nuevas tecnologías, con la gente viendo las películas en su ordenador, en la tele, en su casa, tumbado en la cama? ¿Tú crees que se puede ver una película de cine en la cama, en el móvil? Como tengo algún compañero que hace, que las ve así, digo, pero eso es un atentado. La película tienes que verla en una pantalla grande, es que está hecho para eso. Entonces, hay muchos elementos que van en su detrimento, pero bueno, el caso es salvar las imágenes, me da igual el soporte en el que estén, el caso es que se salven. De hecho, muchas cinematecas están remasterizando las películas clásicas y te quedas a cuadros cuando ves una película de Chaplin masterizada, que es como se vería cuando la proyectaron la primera vez. Pero esto bueno, es que casi todos los cineastas que han venido del cine mudo son los mejores, porque aprendieron a contarlo sin palabras. Y entonces John Ford, Raoul Walsh, todos estos grandes, Howard Hawks, todos estos, o sea, es que tiene una potencia narrativa con la imagen. Si tienen que decir algo, lo dicen con la imagen antes de meter una palabra. Y el cine más actual tiende mucho a la palabra, tiende mucho a hablar, a contar las cosas con las palabras. Con lo cual, te pasas todo el primer acto diciendo, pero bueno, ¿cuándo llega el incidente incitador? ¿Pero cuándo narices arranca esto? Porque la secuencia de inicio, de entrada, que te muestra el problema dramático, tarda muchísimo en desvelarse. Y como yo lo noto, por ejemplo, ahora con mi madre anciana, que ya está perdiendo memoria, y antes era un lince para las películas, te decía quién era el malo a los 5 minutos. Y ahora la pobre se lía sobre todo en el primer acto, que es lo más difícil de una película. Bueno, y luego el punto medio del segundo acto también, pero el inicio es capital. Si tú tardas mucho en que eso ocurra y que por la película arranca y me dice, ¿pero esto de qué va? Y claro, es como un niño, te dice la verdad, ¿pero esto de qué va? Y efectivamente, es que hay confusión en la narración. No lo cuentas bien. Necesitas demasiada palabra para contar esto. Tú fíjate cualquier película de John Ford. En el minuto 20, 25, zasca, incidente incitador. O cualquiera, Billy Wilder, por ejemplo. Piensa en William Holden, en el Crepúsculo de los dioses, ¿no? Cuando sale de los que le persiguen los acreedores porque no ha pagado no sé qué, el apartamento, el coche, no sé cuántos, y de pronto, para huir de ellos, se mete en una curva y va a dar a una casa ahí, que, en fin, que parece aquello de película gótica, de miedo. Pues ahí tienes el incidente incitador. A partir de ahí la película ya va por otro lado.
Ya no puede ir por otro sitio. Y ya empieza la historia ahí. Pero os ocurre enseguida. Hacer la prueba. Cuando ocurra algo en una película que ya cambia el ritmo de la... Mirarla ahora. Si es una película clásica de Hollywood o que imita el estilo de Hollywood, minuto 30, 35. 25, 30, 35. Ahí, pum. O explota el equipo de los de la Misión Imposible, o se muere no sé quién, o pasa no sé cuántos, y ya empieza la... Luego, claro, en el segundo acto, amigo, ahí te quiero ver, porque el segundo acto es muy largo. Y algunos, claro, el punto medio, que es el clímax del segundo acto, lo atenazan con 2 pinzas, ¿no? Para que tenga a su vez como un recorrido dentro de él y te lo articule y no se te vaya a las manos y se aburra el espectador y se vaya de la película y luego vuelves a entrar. Y luego te queda al final, ¿cómo rematas? Esto es como las faenas de los toros, ¿no? Yo no entiendo mucho de toros, ni me gustan, pero por lo que oigo a los que entienden, dicen que es de lo más difícil, ¿no? ¿Cómo rematas la faena, ¿no? Pues aquí igual, ¿cómo termina la película? Puedes, que es una manía de ahora, películas de 3 horas, 2 horas y media, 3 horas y media, la última de Scorsese creo que dura 3 horas y media. Bueno, Scorsese es muy buen cineasta, pero claro, 3 horas y media... Esto fue Hitchcock que empezó con esto, ¿eh? Porque La muerte en los talones, los 3 actos de la película, presentación, nudo, desenlace, el tercer acto le hago a su vez otra película, con su presentación, su nudo y su desenlace. Si tú le quitas todo el Monte Rushmore, no pasa nada, la película no pierde nada. Y fíjate, y sin embargo lo vemos con gusto porque anda que no pasan cosas ahí en lo del Monte Rushmore cuando salen por las caras aquellas, ¿no? Densidad del final en un momento, y es el diario de un cura rural. Maravilloso. Cuando está muriendo el protagonista, sí. El amigo que está junto a él, le oye susurrar. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se acerca y lo único que oye es tout est grâce. Todo es gracia. Y la imagen de la cruz al fondo. Claro. Y ahí termina, es decir, el final, la densidad del final en el que se unen, podemos decir, la imagen cinematográfica y la densidad teológica. En un solo momento y casi en 3 palabras. Nada más. El final de Centauros del Desierto, por ejemplo. Claro. Con la puerta esa que se cierra, ¿no? Cuando John Wayne sale. Bueno, es que el final es otra de Bresson, Al azar Baltasar. Un burrito, otra película parabólica. Es un burrito que unos niños lo bautizan y todo al empezar la película. Lo bautizan. Yo te bautizo, nombre, y le ponen Baltasar de nombre. Y va pasando de mano en mano, lo tratan. Y Bresson va poniendo cada 2 por 3 primerísimos planos de los ojos del burrito. De modo que cuando llega al final, no quiero hacer como dicen un spoiler, pero eso se ha puesto de moda de forma estúpida, porque lo importante no es que sepas el final, sino cómo lo hace. No me da igual que me cuenten el final, pues lo interesante no es que yo sepa el final, sino cómo lo hace. Bueno, pues se convierte en una parábola de Cristo, el burrito este. Y termina así, no digo cómo, pero con un final de estos también, muy a lo Bresson, extraordinario, ¿no? Con la musiquita un poquito ahí, pero es que no ha habido música casi en la película. Entonces, claro, eso se realza, que es una barbaridad, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para más comentarios, debate, etcétera, etcétera. El jueves que viene tenemos toda la complejidad de la estructura económica actual del mundo, las oportunidades, todos los ladrones que hay, los ricos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también todas las oportunidades que ofrece. Luis Ramón Arrieta será el conferenciante y quedan todos invitados. Gracias de verdad, Pedro.